tengamos un fracaso o tengamos que, en el fondo, volver a emprender otra vez. La ley de quiebra que tenemos nosotros hoy en día no nos favorece en lo absoluto. Y existe un proyecto de ley que está muy avanzado. Le puse el nombre aquí, se llama Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas. Esta ley va a cambiar, porque está estudiado que los emprendedores necesitan más de una vez para tener éxito, porque los seres humanos aprendemos equivocándonos y aprendemos cayendo. Esta nueva ley lo que permite en el fondo es que exista, cuando la empresa es viable, lo que hoy existe que se llama convenio judicial preventivo, que es antes de la quiebra, va a tomar mucha más fuerza y en el fondo lo que nos va a permitir es que si nuestra empresa es viable, la ley nos va a ayudar para poder salir adelante y no quebrar. Para eso, esta ley dice que te van a poner lo que llaman un veedor, que es una persona especial en apoyarte para poder reorganizar tu empresa y salir adelante. Eso es posible. Y si no, también te ponen un liquidador, que es una persona que te ayuda a liquidar rápidamente la empresa y volver a empezar. Porque hoy en día, ¿saben? Una quiebra dura casi 5 años. ¿Y quién ha pasado alguien ha pasado por un proceso de quiebra? Es un proceso doloroso, es un proceso largo, un proceso difícil y socialmente muy poco aceptado. Entonces, esta nueva ley, que lo más probable es que la veamos en vigencia en 1, 2, 3 años, la Asociación de Emprendedores está muy fuerte detrás de ella y fueron ellos quienes me enviaron el resumen para que la conociera. Lo que pretende es que nosotros podamos reorganizarnos. Y en fondo el mensaje es que si ustedes tienen problemas, si la empresa falla o si llegan a quebrar, eso es algo que es tan normal, están dentro del porcentaje, porque el 52% de los emprendedores ya habían tenido un fracaso antes. Entonces hay que pararse y seguir adelante, porque esa es la manera que tenemos los seres humanos de aprender. Y hay una ley que está ya caminando en el Congreso y que además nos va a apoyar. Una ley que se parece mucho a lo que tiene Estados Unidos, donde los fracasos, como nos dice Michael Jordan, al final son vistos como éxito porque a mí me permiten mejorar y llegar a ser el mejor. Pero para ser el mejor me tengo que equivocar. 26 tiros que me confiaron a mí y yo, el jugador más grande del mundo, me equivoqué. Ya, volvamos a las finanzas. Aquí necesito ayuda porque no... Entonces vamos a ver ya la tercera parte ahora. Vimos índices de gestión, aprendimos, hicimos un ejercicio, vimos que no son tan difíciles, los balances no es tan chino, que somos capaces de ver un balance, de entender lo que hay ahí. Y vamos a ver ahora lo que llamamos control de gestión en finanzas. Entonces, la buena administración, nos dice Taylor en 1878, o sea, el siglo XIX, imagínense, harto tiempo atrás, no es el resultado de técnicas individuales de trabajo. O sea, ya en 1800 se hablaba que teníamos que trabajar en equipo. Imagínense la cantidad de tiempo atrás. Sino de un enfoque sistémico de las operaciones. Entonces Taylor nos decía, lo primero, en 1878, él decía, tienen que planificar lo que hemos estado hablando. Tenemos que planificar el futuro. Ojalá a fin de año todas las empresas que estén sentadas aquí planifiquen lo que quieren ganar en 2014. Si después no se va, no importa, es un ejercicio. Es como el índice, uno va soltando la mano y va aprendiendo, pero tengo que partir planificando para ver qué es lo que quiero lograr. Después voy a ir controlando cómo se van dando las cosas y en la medida que me voy equivocando voy aprendiendo, igual que Michael Jordan. Me equivoco y aprendo. Entonces yo planifico, controlo, me equivoqué, voy cambiando mi planificación, voy aprendiendo. Yo les diría que al cabo de la tercera planificación ya uno predice bastante exacto cuál es el resultado. Lo otro bueno de planificar es ponerme una meta, saber hacia dónde voy y cuál es mi camino. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando no planifico o no trabajo en equipo? ¿Conocen esto? A mí me gusta mucho. De repente un equipo va para un lado, el otro equipo va para otro y el resultado, no tengo la línea definida, ¿cierto? Y tengo que rehacer mi trabajo. Entonces yo planifico, yo controlo y también yo comunico. Yo le comunico a la gente, a la empresa, a mi equipo, para dónde vamos.
¿Hacia dónde queremos llegar? Trabajemos en equipo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? Un balance que puede ser en el Excel o puede ser el balance de 8 columnas. Nosotros normalmente vemos las ventas y vemos una sola línea de ventas. Generalmente lo que encontramos hoy en nuestra información. Vemos remuneraciones como una sola línea, pero lo que ya hemos conversado, el problema del balance es que es una foto del pasado, porque normalmente lo recibí 4 meses después que el año cerró. Pasaron 16 meses en que yo podría haber tomado decisiones y no las tomé. Entonces, el resultado de hoy, el de mañana, del año 2014, no puede ser una sorpresa. Ustedes tienen que planificar lo que quieren hacer. Normalmente las empresas en octubre, noviembre, bueno, las grandes empresas empiezan en septiembre, a planificar lo que van a hacer el año 2014, hacia dónde van a ir, cuáles son sus metas, cuánto van a vender, a quién le van a vender. Empezamos a planificar nuestro futuro. Después, durante el año, vamos controlando y vamos corrigiendo, muy importante. ¿Qué es lo que pasa si yo planifiqué un crecimiento del 20% y de repente viene una crisis? Y con suerte me puedo mantener. Yo tengo que corregir mi planificación y tengo que ver frente al escenario que estoy viviendo cómo lo hago. Pero yo tengo que ponerme una meta y tengo que conseguir esa meta. Porque si yo no puedo afectar mis ventas, ¿qué podría afectar para poder tener la misma utilidad? Los costos. Muchas veces me pasa, estoy en las reuniones y dicen, no, pero que esto es necesario, que esto yo lo tengo que hacer, que esto es importante, que esta persona es súper productiva. Pero hay que ver las ventas y hay que ver los costos también. Si los costos no necesariamente tienen que ser todos fijos. Entonces, si yo hice una planificación y planifiqué que iba a crecer y tengo un equipo para crecer y de repente la economía me dice, no, no va a crecer nada, porque en realidad, como vemos ahora, la cosa se está parando un poquitito, entonces yo empiezo a mirar mis costos. Yo tengo muchas cosas y variables que yo puedo manejar, pero si yo no planifiqué, no voy a manejar nada, el mercado me va a manejar a mí. Entonces, en las ventas, nosotros tenemos que saber a quién le vendemos, tenemos que saber quiénes son nuestros clientes. Lo que hablamos, ¿qué pasa si mis clientes están cambiando, si mis clientes ya no me están rentando? ¿Quiénes son los principales también? ¿Quién es el que me da de comer? Eso es importante. Normalmente en las empresas, uno ve, yo trabajo en estadística, se da el 80-20. El 20% de los clientes te da el 80% de los ingresos. El problema es que el otro 80% de clientes es el que te da la utilidad, que es el 20%. Entonces uno también tiene que vivir con todos, pero es importante saberlo. Después los costos, ¿qué información nos entregan las remuneraciones? Y en los costos fijos, ¿cuáles son mis principales costos y cómo evolucionan? Porque los costos fijos tienen que ser esos, fijos. Y en productividad, ¿cómo veo la productividad de un balance? Vamos a ver algunos ejercicios de cómo se ve la productividad. Entonces mi balance yo después lo empiezo a vaciar en un Excel y ya empiezo a ver las ventas así. Es un poquito más gráfico así, ¿cierto? Es distinto ver un número, ver 40.000, que ver este gráfico, porque ya a mí me permite ir viendo en el fondo relaciones y ir tomando decisiones. Después mis clientes, estas son las ventas de todo el año, nosotros las dividíamos por clientes, entonces así yo podía saber qué cliente era más importante y cuál no. Y también cómo van evolucionando, cómo van cambiando. Porque a lo mejor yo tengo la perspectiva porque yo los atiendo, pero los números son un apoyo a esa perspectiva. Y a la gestión que también tengo que hacer, la gestión comercial es la que te hace crecer las empresas, ¿cierto? Después, la venta y la utilidad la voy relacionando de esta manera. Nosotros ya deberíamos empezar, el Excel es una herramienta que ya todos utilizamos, y empezar a basear nuestra historia de esta manera y a ver la relación ventas y utilidad. Porque aquí yo puedo ir tomando decisiones en la medida que veo cómo se relaciona una con otra. Y aquí tengo un ejemplo que quise poner de lo que se llama rentabilidad de proyecto. En la empresa donde era intensiva en mano de obra, que tiene que ver con todas las que vendemos horas hombre, no es el caso del abogado, pero sí las empresas de ingeniería. En este caso, cuando yo entré, la empresa tenía ventas, igual que todo, una sola línea, y remuneraciones. Y sí tenía que separar las remuneraciones de producción de la de administración. Pero en esa empresa no sabían, de todos los proyectos, que eran como 100, con cuál ganaban o con cuál perdían. Sabían que la última línea era buena, que la rentabilidad andaba entre el 15 y el 16%, que estaba bien para la industria. Entonces, lo que hicimos nosotros es que empezamos a desarrollar un sistema que se llamaba Bitácora, que lo bajamos de la gratis, lo bajamos de internet, y que consistía en que cada uno de los ingenieros y de los dibujantes tenía que llenar una bitácora en el día. Entonces lo que hicimos fue que transformamos la remuneración mensual de una persona en un costo por proyecto.
como en general las personas tampoco se cambian tanto de proyecto, era fácil. Y ellos lo tenían que hacer, es decir, en qué proyecto trabajaron durante esas 8 horas. A mí me servía para controlar en el fondo la productividad de la gente, en qué proyectos estaban, y también para llevar el costo de los proyectos. Entonces, al cabo de 2 años, cuando ya teníamos estadística, vimos, aquí tenemos los proyectos creo que de enero a septiembre, y miren la dispersión de rentabilidad. La rentabilidad se medía lo que nos pagaba el cliente menos el costo directo de ingeniería y de dibujo. Y teníamos una dispersión que iba de rentabilidad del 90% a menos 10, menos 15, creo que en este valor. Y nos dio un promedio que fue 60 y tanto. Entonces con eso dijimos, bueno, de ahora en adelante, cualquier proyecto que entre va a tener una meta. Y empezamos a poner control de gestión o meta. Cada jefe de proyecto tenía que preocuparse que el proyecto tuviera una rentabilidad de un 65%, es decir, lo que nos pagaba el cliente menos lo que iba a ocupar en ingeniería y dibujo, no podía ser inferior a 65%. Obviamente no siempre se daba, porque depende de cuál es mi estrategia. En este caso, esta empresa tenía una estrategia de una calidad muy alta, por lo tanto, muchas veces tú tenías que sacrificar rentabilidad, pero te da una meta, te da algo a lo que yo me tengo que ceñir o seguir. Lo otro que nos pasaba, por ejemplo, es que empezamos a analizar cuáles eran los proyectos que estaban aquí y empezamos a encontrar que eran siempre del mismo cliente. ¿Qué es lo que pasaba? Este cliente era amigo del dueño. Entonces, cada vez que el cliente decía, ¿sabes que necesito hacer un cambio? Oye, que se me olvidó, no sé, subir la losa, bajar la losa. Bueno, ya no, pero si él es nuestro mejor cliente y vamos haciendo cambios. Pero cuando ya el dueño empezó a ver en términos de rentabilidad y cuando veía este número, decía, ¿qué significa una rentabilidad negativa? Que yo le venda y que los costos directos sean mayores. Significa que yo le estoy pasando plata a mi cliente para hacerle su proyecto. Entonces, cuando tú empiezas a mirar en términos de números, las decisiones empiezan a cambiar. Entonces, ya cuando el cliente llamaba y le decía, no, pero es que mira, lo que pasa es que me faltaron 10 centímetros. Bueno, le decía, sí, pero es que yo también te voy a ganar plata, le decía. Si está bien que no te cobre el total. Y empiezan a cambiar las decisiones porque las decisiones son más informadas. Al final, eso es lo que es la finanza. Información es poder. Me acuerdo, había uno de los directores que era de Concepción y muy divertido. Y le decía a los clientes siempre, oye, que a ti nomás te gusta ganar plata, pues a mí también me gusta ganar plata, les decía. Y así al final hacía que los clientes le pagaran los cambios, porque en general vimos que todos estos proyectos eran proyectos donde el cliente te hacía cambio y tu proyecto se te eternizaba. Y se quedaba dentro y se quedaba dentro. Ahora, cuando yo lo voy midiendo con números, yo voy viendo. Entonces de repente yo le decía, mira, este proyecto ya han pasado 6 meses y no sale, y ahí se metía el dueño. Pero antes no estaban estos números. Entonces, nosotros ya empezamos a gestionar, esto ya es gestionar los números de las finanzas. Y muchas veces no tiene que ver con software caro, tiene que ver con software barato. Hoy en día Excel, los filtros nos dan mucha información, pero nos permite gestionar. Todas las empresas que son intensivas de mano de obra, es importante que lleven la gestión de su gente, que sepan qué hace la gente en las horas del día. No por estar encima de ellos, sino porque tú así puedes gestionar el equipo de trabajo. Lo mismo ocurre con las empresas que son productivas. Nosotros hicimos el mismo esquema, ahí tuvimos que usar un software porque era una empresa bastante grande, pero cuando empezamos a ver que habían productos que tenían rentabilidad negativa, entonces iba al vendedor y esos productos los subía de precio. Y así tú empiezas a equilibrar. Lo que pasó al cabo del tiempo es que en el fondo esta curva empezó como a aplanarse, en el fondo los más bajos subieron y empezamos a tener, la mayoría de las rentabilidades era mucho más pareja. ¿Por qué? Porque a veces por los motivos correctos, los motivos equivocados, a la gente le gusta tener metas. Por ejemplo, el ingeniero, el jefe de proyecto que tenía este proyecto, siempre me decía, ya, pues sácame de ahí, pues, porque a él no le gustaba, y no era porque le importara ganar los bonos que le ofrecían, pero a él no le gustaba estar ahí, porque a él le gustaba hacer bien su trabajo. Pero había otra gente que le gustaba llegar acá, pasar acá, porque habían obviamente bonos asociados. Entonces, a veces por los motivos correctos o equivocados, logramos gestionar mejor la empresa. Después, ya cuando empezamos a hilar un poquito más fino, este era el mismo producto, en este caso, la ingeniería estructural era un commodity y uno cobra lo mismo por metro cuadrado. Pero empezamos a ver que siendo el mismo edificio, por ejemplo, este era un edificio habitacional y este era un edificio de oficina. La productividad de un edificio de oficina era mucho más alta, siempre, sobre los 10.000 metros cuadrados que la productividad de un edificio habitacional. Bueno, y tenían toda su explicación.
Pero ¿qué es lo importante cuando yo empiezo a buscar mis números, investigar y analizarlos? Que yo tomo políticas comerciales. Si yo voy a una licitación, puedo bajar más el precio en los edificios de oficina, porque son más productivos, siempre y cuando sean edificios grandes. Entonces, de esa manera yo empiezo a manejar mi información, empiezo a manejar mis números y tomo mejores decisiones. Y logro ganar más con menos. Ese es el objetivo de la finanza. Entonces aquí, por ejemplo, les puse, este es un estado de resultado real de una empresa, cambié los números, pero sí mantuve los porcentajes, porque esta es la idea, esta es una empresa que trabajaba y le vendía supermercados, por eso ven aquí que tienen gastos rápidos, centralizados, y lo quise dejar porque hay muchos gastos asociados a la venta que a veces nosotros nos olvidamos. Es importante, si yo estoy vendiendo un producto, yo tengo que asociarlo con los gastos directos que me toca vender. En este caso, si trabajaba con supermercado, la empresa vendía, pero además tenía que pagar un rappel centralizado, reposición, merma, inauguración, y te cobran una serie de cosas. Después puede ser que yo no tenga ninguno de estos, pero si yo tengo una comisión por venta. Entonces yo ya empiezo a armar mi estado de resultados, pero lo empiezo a armar ya con porcentaje. Yo veo cuánto vendo, y cuánto es la comisión, y cuánto es el último valor que me queda. O sea, de los 340 de esta empresa, le quedaron 275. Y esto es una realidad, es la realidad de lo que ganan lo que pagan las empresas que trabajan con supermercados. Después yo veo cuánto es el costo de venta, que el costo de venta es el costo del producto en sí, el costo variable, lo que realmente yo voy a gastar si vendo una unidad, y si no vendo ninguna no gasto nada. Eso es el costo de venta del producto. ¿Y qué es lo importante cuando yo empiezo a ordenar? Y todo esto está en el módulo y ustedes pueden copiar el formato. Es que en este caso esta empresa tenía un margen sobre las ventas de un 20%. Es decir, de todo lo que vendía, al final le quedaba un 20% para pagar sus costos fijos. ¿Qué es lo que pasa si esta empresa tenía un costo fijo de un 25% sobre las ventas? Estaban pérdidas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo empiezo a ver mi estado de resultado así, yo puedo empezar a tomar mejores decisiones. Porque si yo tengo un producto y lo estoy vendiendo súper bien, estoy vendiendo mucho, pero mi última línea es un 17% y mis gastos fijos son un 20%, yo estoy a pérdida. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor tengo gastos fijos excesivos, ¿cierto? Tengo que empezar a analizar mi negocio, tengo que hacer cirugía mayor. A lo mejor estoy comprando muy caro, a lo mejor estoy vendiendo muy barato. Pero ya de esa manera yo empiezo a tomar decisiones y no estoy trabajando gratis, porque a veces nos pasa que trabajamos gratis. En este caso, fíjense que esta empresa, lamentablemente no lo puedo poner en una sola lámina, pero que las ventas eran bastante similares, 2012 con el 2013, 330 contra 340. Ya, o sea, las ventas crecieron un 3%. Y esto le digo un caso real, una empresa que yo se lo pedí, le dije te voy a cambiar los números, me dijo sí, puedes presentarlo. Pero fíjense que la utilidad que tenía el año 2012 era prácticamente cero, y el año 2013 era un 7%, que equivalía a 23 millones, con ventas similares. ¿Qué fue lo que hizo esta empresa? Como en este momento estamos en un periodo un poco restrictivo, a la empresa le está costando vender más, en lo que les decía recién. Entonces digo, como yo me va a costar vender más, voy a trabajar mis costos, y trabajó el costo de venta. Y ven ustedes como bajó un 9% el costo de venta, entonces logrando vender lo mismo, logró tener más utilidad. Entonces, si yo voy ordenando mis costos de esta manera, de acuerdo al escenario en que estoy viviendo, voy tomando mis decisiones. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunos índices importantes que yo debería ver. ¿Cuántos son mis gastos fijos sobre las ventas? En esta empresa, bueno, en el promedio era un 14%. En general, los gastos fijos sobre las ventas deberían andar entre el 10 y el 20%. Si yo tengo gastos fijos sobre el 20%, la verdad es que estoy complicada. Algo hay que hacer ahí. Porque es muy difícil mantener hoy, en el mercado de hoy, gastos fijos mayores. Tengo que ver si realmente lo que estoy gastando es necesario para la operación, para la estrategia, porque si yo soy una empresa de venta masiva, no necesito tener a lo mejor una calidad tan alta. Ahí tengo que empezar a ver cuál es mi estrategia en el negocio que estoy y qué es lo que necesito. Después aquí tenemos otro índice importante que ustedes deben manejar, que es el margen bruto. Es decir, de lo que yo vendo, cuánto me queda a mí para pagar mis costos fijos. Estamos con problemas con el micrófono. Entonces, los elementos del control de gestión, nuevamente, planificar. ¿Para quién? Para asegurar mi éxito.
Si yo planifico y voy controlando, voy asegurando el éxito de mi empresa. Ahora, planificar en tiempos de crisis puede ser la diferencia entre crecer o desaparecer. Acuérdense el caso de la empresa donde en el fondo planificó, y se me olvidó decir, la empresa estructural planificó que sus ventas iban a caer en un 50% y cayeron en un 50%. Entonces, si yo lo planifiqué, ¿qué pasó? Yo no sufrí ningún problema, porque estaba todo según lo planificado, que un 50% puede ser un desastre. Pero si yo lo planifico, al final incluso puede ser una bendición porque a lo mejor yo saqué la grasita que tenía y que no estaba viendo. Planificar el crecimiento de la empresa en general, se dice que yo no debería crecer más allá de un 20% por año. ¿Por qué? Porque si yo crezco más de un 20%, mis ventas crecen, pero normalmente mis costos van a crecer en mayor proporción porque pierdo control. Cuando una empresa es pequeña puede crecer a tasas de 30, 40, pero llega un momento donde ya me voy a mover entre el 5, el 8, el 10, el 12%. Ese es un valor normal que me permite en el fondo crecer, pero crecer planificado, y eso es bueno. Y también evitar la pérdida de control que viene con el crecimiento. Entonces tenemos el ciclo: planificar, controlar, corregir y vamos dando vueltas. Muchas veces nosotros en la vida diaria hacemos muchas cosas como persona y después tenemos una empresa y no hacemos lo mismo. Por ejemplo, ¿quién ha ido a Europa acá? Levante la mano. Vale, bonito Europa. Cuando fueron a Europa, ¿se subieron a un avión y se fueron? No. ¿Quién fue? ¿Quién nos cuenta de cuando fue a Europa cómo lo hizo? ¿Alguien que esté más cerca aquí? Planificando todo. Planificaron el viaje, ¿cierto? Los pasajes, los hoteles, guías si es que iba a ir a algún país donde, no sé, si voy a China, las visas. Yo planifico todo, ¿cierto? Veamos un ejemplo de la vida. ¿Se acuerdan ustedes la Copa América cuando jugamos en Mendoza? ¿Alguien fue a ese viaje o no? ¿A Mendoza a ver a Chile a la Copa América? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien va a ir a Brasil? ¿Ah? ¿Alguien va a ir a Brasil? ¿Alguien va a ir a Brasil? ¿Sí? ¿Quién va a ir a... Esto les va a servir a los que quieran ir a Brasil. Más de alguien que va a ir a Brasil acá, ¿no? Bueno, en la Copa América, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo varios amigos, ¿cierto? Y destinaron un presupuesto para el viaje. Así como uno con la empresa destina presupuesto y ya esto es lo que me voy a gastar, ¿cierto? Compraron las entradas para los partidos, ¿cierto? Verificaron que el carnet no estuviera vencido, muy importante. ¿Cuánta gente se ha quedado en el aeropuerto? La gente que se va tenía vencida la visa. La persona cotizó, buscó, dijo, oye, en la época está medio complicado, ir en avión mejor. Voy a pagar más plata, pero me voy en avión, ya tengo mi entrada porque capaz que me quede en el paso. Analizaron las alternativas, vieron dónde se iban a quedar, reservaron un hotel, vieron todo su itinerario, vieron los accesos, pidieron las vacaciones al jefe, a la señora, permiso, y lo más probable es que este fue el resultado. Esto lo mostré en la clase pasada, igual uno de los profesores que estaba ahí, él había ido, ¿sí? Lo había pasado fantástico. ¿Se acuerdan qué es lo que le pasó a los que no planificaron el viaje? ¿Quién se acuerda? Se quedaron en el paso. Algunos se quedaron en el paso. Perdón, estoy tapando, ya. Algunos se encontraron con un obstáculo interminable y teniendo entradas no llegaron, ¿cierto? Algunos sí pudieron pasar, se fueron en avión, decidieron comprar la entrada allá y no encontraron. No encontraron hotel, tuvieron que dormir en cualquier lado. Pasaron frío en la noche y al final, por no planificar ese viaje, duros malos ratos. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra vida, nosotros en nuestra vida personal, nosotros lo tenemos que llevar a nuestra empresa. Yo les digo a ustedes, ¿quién se lanzaría a un precipicio de acá? Yo no me lanzaría en un vértigo, Entonces, digo, ¿por qué no planificamos nuestros negocios? Porque el no planificar nuestra empresa equivale a lanzarnos a un precipicio, a estar sujeto a lo que las corrientes me digan y no a lo que yo quiero. Entonces, la planificación estratégica es indispensable para la empresa porque les permite anticiparse y responder a los cambios del entorno. Cuando yo tengo planificado puedo responder mucho más rápido.
responder al mercado, a la competencia, a la tecnología, a la cultura, son todas cosas que nosotros no manejamos. Lo primero que hacemos es formular una estrategia, fijamos las metas y planificamos. Pero aquí es muy importante, muchas veces se hace una planificación estratégica, se toman los resultados de los 2 años anteriores, se hace un copy-paste, se le pone un porcentaje y esto es nuestra meta. Eso es un gran error. ¿De qué nos estamos olvidando? Estamos viendo nuestros números, pero nosotros estamos en un entorno. La empresa, ¿con quién compite? Con otras empresas. El mercado. ¿Qué es lo que les pasó a las constructoras? Cuando en el fondo hicieron sus presupuestos a su alzada el año pasado, el antepasado. Era a sabía de que las mineras se estaban llevando gente, ¿cierto? Y no consideraron eso dentro de sus presupuestos. Entonces, cuando yo voy a presupuestar al futuro, una cosa es tomar mis balances y ver lo que yo gané o perdí, como lo hice. Pero también tengo que ver qué está haciendo mi competencia. Y también tengo que ver qué es lo que está pasando con mi entorno. Eso es una planificación estratégica. Y de ahí yo hago mi plan. El plan es un resultado de ese análisis estratégico, que es más allá de números. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar dónde estamos. En octubre, noviembre, ojalá se pregunten ustedes dónde están, dónde quieren estar y qué tienen que hacer para lograrlo. Esa es la planificación que deberíamos ver ya para el próximo año o para el segundo semestre. Ahora, dentro de los análisis, nosotros tenemos que analizarnos internamente y externamente, un poco lo que hemos conversado. Siempre hay que estar mirando el mercado. Entonces, el objetivo final de la planificación es el plan financiero, pero tenemos que pasar por las otras etapas. Tenemos que prever el futuro y lo que queremos en el fondo es plantear unos objetivos a cumplir y que sean posibles y óptimos. Porque si yo pongo un objetivo imposible de alcanzar, además desincentivo a mi gente, tengo que poner un incentivo y la gente tiene que estar incentivada, que es algo que yo lo puedo lograr. Entonces, ¿qué es lo ideal? Cuando yo me acerco a fin de año, yo empiezo a hacer mi presupuesto. Este es el presupuesto de una empresa que estuvo en el Compite y que finalizó el año. Es un presupuesto, si ven, es muy simple. En general, todo lo que yo les digo no tiene que complejizarse ni con muchos números ni con muchas líneas. Esta era una empresa que tenía una buena facturación, como 1.000 millones, y en el fondo él separó su presupuesto por trimestre. Bueno, todos estos números también siempre son cambiados, porque uno toma las formas, pero no el fondo. Tenía 3 áreas, entonces dijo, yo voy a dividir mi ingreso en 3 áreas. Esas son mis 3 áreas importantes. Y esto son las personas intensivas en recursos humanos que trabajan en esas áreas. Después yo tengo los gastos por proyecto y tengo mis gastos generales. Se fijan que es un presupuesto simple, es una sola planilla y no son muchas líneas. Porque yo siempre tengo que manejar el 80-20, o sea, lo más importante, las cuentas más importantes. En siempre el control de gestión nosotros usamos mucho el otros. Porque toda esa cuenta chica, cuando yo veo en un balance 140.000 pesos, 20.000 pesos, a mí no me agrega valor esa cifra. Yo lo que quiero ver es el 1.000.000 de pesos, los 10 millones, los 500.000 pesos, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, esta empresa decidió en el fondo y dijo, yo quiero terminar el año con, bueno, un valor no muy cuadrado, pero cerca de 400 millones de utilidades después de impuestos y una rentabilidad de un 28%. Esto es una rentabilidad alta, en general, bueno, los números los cambié, pero la rentabilidad era así. Era una empresa que estaba creciendo mucho. Entonces, esta es una rentabilidad buena para una empresa en crecimiento y normal después va a tender a bajar y eso no es malo, es lo que ocurre en el mercado, es entrar al equilibrio. Pero en esta empresa estaba aprovechando el crecimiento y ese era el objetivo que tenía. ¿Ya? Entonces, como ven, esta es lo ideal, terminar con un presupuesto y partir el año con mi objetivo de que yo, en este caso, esta empresa quería vender 1.500 millones y quería tener una utilidad de 370 millones. Entonces, la mantención de un sistema que registre los costos, que registre las horas, es valiosa cuando mi empresa empieza a crecer. Yo tengo que mirar en el fondo, eso es productividad, los recursos que tengo, los recursos de personas, los recursos de producto, cuánto me están rindiendo. Yo tengo que corregir las desviaciones de los procesos, porque si yo voy a hacer el trabajo de tener un sistema para ver en el fondo cómo está siendo productiva mi empresa, pero yo no voy a tomar las decisiones, mejor no hago el primer trabajo, porque estoy perdiendo las horas de uso.
y tengo que enfocar las decisiones y mejorar los objetivos de la organización. Entonces, en una empresa tenemos factores externos, ¿cierto? Nosotros tenemos una competencia, tenemos clientes y una situación de mercado. Eso lo vivimos todos los días. ¿Y qué es lo que pasa con esos factores? Muchas veces esos factores no dependen de nosotros y es muy difícil que los podamos influenciar. Pero también hay factores internos, que son la tecnología, la productividad y la gestión. Esos factores dependen 100% de nosotros. Y es aquí donde nosotros podemos hacer la gran diferencia en la gestión interna de nuestra empresa. Y eso sí que es de nuestra responsabilidad. Ahora, yo no puedo gestionar lo que no mido. Si yo quiero gestionar algo, tengo que buscar la manera de medirlo. En general, en empresas pequeñas, el control de gestión se puede realizar con procedimientos simples y solamente modifiquen los códigos contables. Vean su contabilidad, vean si hay alguna cuenta que quieren abrir, que quieran seguir. No requiere, el balance se lo mandan, lo bajan en Excel. No es necesario invertir en grandes software. Pero a medida que aumenta el tamaño de la empresa, ya el control visual empieza a ser crisis. ¿Cuánto? 20, 30 personas. Ya es mucho más difícil manejar solo mirando a la gente. Entonces ahí yo ya tengo que empezar a pensar en hacer algún tipo de control de gestión. Y en empresas de mayor tamaño pierden el control y ya deben recurrir a una persona que administre el sistema. Lo que yo les decía, esta empresa que ya facturaba 100.000 UF, ya tenía 100 personas, ya un contador externo y una secretaria digitando la factura, empezó a hacer crisis. Entonces, lo que vendían por un lado se les iba por otro. Entonces nos empieza a suceder eso. Cuando la empresa crece, yo ya tengo que pensar en tener, en el fondo, ese copiloto que hablamos al principio que nos apoye. En general, el control de gestión no es un gasto, es una inversión, porque lo que me permite es optimizar los gastos dentro de la empresa. Nosotros tenemos una estrategia comercial y una estrategia de venta, pero no saco nada con tener una estrategia súper buena si al final dentro de la empresa estoy desperdiciando costos, estoy siendo menos productivo. Hay que establecer procedimientos para asegurar que se cobren todos los recursos utilizados. La Pilar nos va a hablar un poco de control interno cuando ya empezamos a crecer. Y hay que optimizar la política de cobranza, disminuir ese plazo de cobro equivale a ahorro, hacer una gestión de cobranza, no solo llamar para ver si el cheque está. Y en general hay que mejorar los procedimientos administrativos, hay que trabajar con contratos y con órdenes de compra, no le tengamos miedo. A veces los contratos la verdad es que al final son todos estándares, pero sí nos sirven para tener un poder de negociación con los clientes. Ahí yo les pongo los plazos, les pongo lo que hablábamos recién, que es lo que pasa si el cliente no me quiere pagar. Hay que establecer una serie que son como las reglas del juego. ¿Cómo voy a jugar yo con este cliente? En general, las grandes empresas de abogados, nosotros vemos que los bufetes grandes que se conocen, Keri, son empresas muy, muy rentables. Cuando yo hice el máster en Derecho de los Negocios tenía puros compañeros abogados y siempre les decía que yo tenía la gran duda de cómo funcionaban o por qué les iba tan bien. Uno siempre dice los abogados normalmente las matemáticas no es el ramo que más les gusta. Sin embargo, son empresas muy rentables. Claro, ellos me explicaban, es muy fácil, cuando tú entras a trabajar ahí, que habían varios que trabajaban ahí, te dicen, mira, a fin de mes tú tienes 160 horas y tú me tienes que mandar a cobrar 160 horas. Es decir, con todos los clientes que yo te paso, tú tienes que facturar 160 horas. Y yo te voy a pagar a ti tus 160 horas. Entonces era una regla muy directa. Y de esa manera, en el fondo, yo a ti te voy a pagar a lo mejor 60, 50 UF y al cliente le voy a cobrar 400 UF. Yo sé muy bien la rentabilidad por persona, ¿cierto? No necesito una planilla de Excel, basta para saber si tengo 30 abogados y me factura 160 horas y yo voy a cobrar en el fondo por eso 400 UF, sé lo que gano. Pero ¿qué nos pasa en la empresa? ¿Es una relación tan directa? Yo vendo una unidad y mis costos están en otras completamente distintas. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos lo que estamos hablando ahora, que es control de gestión, es controlar los gastos que tenemos dentro de la empresa. Son costos muy complejos. Ahora, el desarrollo de un sistema de control de gestión requiere que la dirección se involucre y no existe un traje a la medida. Y esto lo puse porque muchas veces cuando empiezo a crecer bien y te dicen, mira, te voy a vender el software, te voy a vender el Softland, el Tracten y te van a vender la panacea, SAP Business One.
Resulta que el software te va a costar 8, 10, 12 millones y la mayoría de las empresas termina pagando 25, 30, 40 millones y además ni siquiera era lo que querían. ¿Por qué? Porque cualquier software sí puede cumplir la función si ustedes lo quieren instalar, pero son ustedes quienes tienen que estar detrás del diseño lógico. Son ustedes quienes tienen que decirle a ese software cuál es el negocio de ustedes para que responda a lo que ustedes quieren. El primer paso, planificar lo que se quiere a futuro, qué es lo que voy a controlar. Y la gestión en general debe ser integral, no solo de administración y finanzas. Si yo tengo un jefe de finanzas, un gerente de finanzas, no le puedo dejar, en el fondo, esto es un problema tuyo. Siempre hay que trabajar en equipo, ventas, finanzas, la gerencia, deben trabajar hacia el mismo lado para que en el fondo no esté el riel para un lado y el otro riel para el otro. Y hay que gestionar la información y tomar decisiones, porque si no, mejor no pierdo el trabajo en buscar la información si no voy a tomar las decisiones. Y si yo no gestiono, ¿qué me puede pasar? El patrimonio se puede perder. El software, que ya se los comenté. Y la gestión económica es la que hace la diferencia entre una empresa exitosa y la que no lo sea. Y muy importante, la gestión económica toma mayor relevancia cuando los proyectos van creciendo. Porque es proyecto chico, problema chico, proyecto grande, error grande. En la medida que yo voy creciendo, yo necesito empezar a planificarme y a controlar, porque ya empezamos a hablar de millones que empiezo a perder y eso es lo que me puede llevar a una quiebra. Vamos a pasar ahora allá a la última etapa, que es control interno, que Pilar nos va a hablar cuando empezamos a crecer cuáles son aquellos procedimientos necesarios que deberíamos tener. Ya, y aquí otra encuesta. Mi primer trabajo fue encuestadora, así que me encanta hacer encuestas. No la encuestadora del, ¿cómo se llama este programa que sale en televisión? No soy del INE. El control interno, y aquí la pregunta es, ¿cuántos de ustedes acá en su empresa son más de 20 personas? Ya, aquellos que son más de 20 personas, ¿tienen escritas sus políticas y procedimientos de distinto tipo? ¿Tampoco? No todos. No todos. Ya. ¿Qué es lo que es el control interno y cómo se define a nivel global? Es un conjunto de políticas y procedimientos establecidos para lograr el objetivo específico. Los procedimientos se hacen de acuerdo a cada empresa. Tampoco son todos iguales ni pueden ser copiados de una empresa a otra porque se tienen que adaptar. Las políticas son absolutamente necesarias para que haya toma de decisiones y sean más eficientes. Cuando estamos nosotros en una empresa y somos el dueño de la empresa, todas las decisiones las vamos tomando nosotros y nos van preguntando si hay otra persona que nos ayude a administrar cada vez que haya que tomar una decisión. ¿Eso es eficiente? Ya. Depende. También depende, pero sí generalmente es súper eficiente tener un sistema de control interno y a veces ese control interno que puede ser latoso en un principio es tremendamente útil para nosotros, para la compañía. ¿Por qué? Dentro de los objetivos, el control interno, las políticas, los procedimientos nos ayuda a evitar fraudes. Cuando una empresa empieza a crecer, ya el dueño ya no tiene ojos para estar en todo, ni para estar controlando todo lo que está pasando, y empiezan otras personas a tomar decisiones, y si es necesario tomar una decisión y no está el dueño, la van a tener que tomar. Pero también empiezan los problemas que desafortunadamente tenemos de todo en la viña del Señor, así que empiezan los fraudes. Y ustedes tienen que aprender a controlar eso. Optimizar el uso de recursos productivos. En una empresa productiva, tener procedimientos de control de las materias primas es súper importante. Porque si no, ¿cómo saben si lo que están comprando es lo que van a utilizar? ¿Cuál es la pérdida que van a tener de la materia prima? ¿Cómo van a estar controlando el producto si ya está terminado? Cumplimiento de las políticas de la empresa. También es súper importante tener políticas adecuadas de distinto tipo. Por ejemplo, de cómo contratar a alguien, de cómo despedir, políticas de retiro, retiros de dinero, etc. También el control interno sirve para comprobar la veracidad de los informes contables. Una empresa se puede distinguir notoriamente de otra en su control interno cuando tiene las cosas por escrito, porque esto les va a servir a ustedes poder delegar a otras personas el trabajo sin que les estén preguntando a cada rato. Les va a servir para alinearse con la estrategia.
para saber, para llevar un mismo camino y no estar tomando decisiones dependiendo si hace frío o calor. ¿Y qué otra cosa es importante? Resguardar los activos de la empresa. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tipo de activos podríamos resguardar o qué tipo de procedimiento podríamos ver? Una empresa productiva que tiene mercaderías en un inventario y que al venderlas le origina cuentas por cobrar. Ahí hay dos activos. El inventario, que son nuestras mercaderías, y las cuentas por cobrar, que es el dinero que nos va a llegar por haber vendido esta mercadería. Procedimiento de venta. Muchas empresas hoy día, sobre todo las grandes, están trabajando con las órdenes de compra. Cuesta a lo mejor acostumbrarse a esos sistemas, pero hoy día las medianas y las grandes empresas ya trabajan con sistemas de órdenes de compra, que es un contrato, donde en esa orden de compra vienen todas las condiciones, ¿verdad? Viene el precio del producto, la cantidad de lo que me quieren comprar, los plazos de pago. Nosotros tenemos que tener un procedimiento para poder tener la tranquilidad de quien recibe en mi empresa esa orden de compra, sepa qué hacer, sepa cómo revisarla y sepa cómo controlarla. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar exactamente del procedimiento, pero ustedes lo tienen que generar, lo tienen que escribir y lo tienen que divulgar para todas las personas que están en esa empresa, como por ejemplo política. No vamos a vender con condiciones de no más allá de 30 días. Y es una política, y a todos les tendrán que vender iguales. O pueden hacer políticas dependiendo del cliente. Hoja de recepción. Cuando ustedes entregan un producto, generalmente piden algo a cambio. ¿Cómo se aseguran que la mercadería llegó al otro lado? Con una guía de despacho. Ya. Esa guía de despacho yo la hice. Si yo lo entregué, ¿cierto?, en otro lado, ¿cómo me aseguro de que eso se fue entregado? Te la tienen que timbrar, ¿verdad? Bueno, crean que hay muchas empresas que no se preocupan de esta parte y cuando en algún minuto hicieron la factura por ese producto que supuestamente llegó a la mercadería de su cliente y desaparece o se pierde la factura, ¿cómo comprueban que entregaron el producto? Hay empresas que no piden el timbre o hay empresas que no se preocupan de pedir una hoja de recepción para aquellas empresas que son grandes y emiten esta hoja de recepción. Y el problema es que si dentro de su no tienen un procedimiento de venta donde le diga a la persona del camión, usted siempre tiene que exigir un timbre de su factura, si no existe ese procedimiento, no están resguardando su cuenta por cobrar, tampoco su inventario, están entregando inventario gratis. Y aquí muchas veces empiezan los problemas de que yo le pasé al transportista y el transportista dice que lo entregó. ¿Cómo me aseguro que lo entregó? Exigiéndole o dándole un procedimiento a ese transportista que vuelva con una hoja de recepción, que vuelva con un timbre, y eso es un procedimiento, y eso un poco es el control interno, y ustedes lo pueden hacer por las áreas que son más, partir, digamos, por las áreas que son difíciles para ustedes o las que les dan su negocio, pero tienen que hacerlo, y tienen que exigirle a los demás que cumplan con esos procedimientos, o que cumplan con esas políticas. El control interno y la innovación. Einstein decía que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esto es algo que estamos un poco obligados todos hoy día. Tenemos que estar siempre preocupados de la innovación, que puede ser tecnológica o no. Aquí yo traje un ejemplo de mejoras sistémicas. En nuestras empresas, sobre todo cuando estamos creciendo, ya se hace necesario invertir, no gastar, sino invertir, como decía Claudia, en un sistema. Y tenemos sistemas súper potentes hoy día que nos dan bastantes beneficios con la factura electrónica. Y aquí otra pregunta. ¿Quiénes hoy día son facturadores electrónicos? Si pueden levantar la mano. Son súper poquitos. ¿Ya? Vamos a ver algunos beneficios. Está comprobado, y estos son estudios que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno por muchos años, invitando a que todos se metan en este mundo, es que se reduce el costo de una factura de 650 pesos a 120 pesos. ¿Por qué? Porque ya no tengo que mandar a hacerlas a una imprenta. La factura sale del sistema y la imprimo en una hoja blanca. Tengo que comprar una firma digital que vale no más de 30.000 pesos y tengo que instalar un software que hoy día para las pymes es gratuito. No tenemos que ir a timbrar. Esta factura electrónica se va por correo para aquellos que son electrónicos, o puedo ponerme de acuerdo con el otro que aunque no sea electrónico, sea manual, también se la mande por correo. Por lo tanto, ya elimino el correo certificado. Y no tengo que almacenarla físicamente porque hay un costo también de almacenaje y además
bastante riesgo con respecto al almacenaje de las facturas. Mejora la eficiencia en el ciclo del negocio. ¿Por qué? Porque el documento, al irse por internet o al ser electrónico, es más fácil para mi cliente después pagarme, sobre todo para las grandes empresas que son electrónicas. Y además, ¿por qué? ¿Qué pasa si se pierde la factura? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando se pierde una factura manual? O sea, es un lío, después de un buque y además tienes costos asociados y para más remate pierdes el IVA generalmente porque el proveedor generalmente, o sea, el cliente no te va a pagar el IVA. Porque si se perdió la factura, te va a decir te pago el neto porque yo el IVA no lo puedo ocupar. Una factura manual que es fotocopiada, a pesar de que esté ante notario, el IVA se pierde. Y ese costo, ¿quién lo asume? Generalmente el que perdió la factura o el dueño de la factura. Con la factura electrónica eso no pasa. También para los que trabajan con el factoring, que es una forma de ceder las facturas a un tercero por plata,